ese Dios que, como decía Miriam, independientemente de cómo usted y yo seamos, Él sigue siendo fiel. Gloria a nuestro Dios. Muchachos, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. También denle un fuerte aplauso aquí a los muchachos, por favor. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a lo siguiente. ¿Quién está listo para recibir palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios dice la misma palabra, ¿verdad? Que es viva y que es eficaz. Así que la palabra de Dios es eficaz, es suficiente, es bastante para lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así que en esta mañana yo le voy a pedir que me acompañe por ahí en su Biblia, libro de Génesis, capítulo número 31. Y vamos a estar leyendo el versículo número 13. Génesis 31, 13. Y mientras usted lo busca y lo encuentra, yo quiero darle muchas gracias primeramente a Dios y gracias a mis pastores por darme esta nueva oportunidad, como siempre digo, de tratar de predicar su palabra. Amén. Así que si lo tiene, dígame fuerte. Amén. Dice la palabra: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Otras versiones dicen: vuélvete a la tierra de tu parentela. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de tratar de predicar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú extiendas tu brazo, Señor, y que toques a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Y aquí el que venga enfermo, Señor, salga sano. El que venga cautivo salga libertado, Señor. El que venga débil sea fortalecido, Señor, y el que está caído que sea levantado. Porque tú tienes el poder, Señor, a través de tu palabra, Señor, de hacer todas esas cosas, de hacer milagros, de hacer cambios, de hacer transformaciones, de cambiar las vidas y los corazones, Señor. También te pido, Señor, que no permitas que de mi boca salga palabra corrompida, sino la única y necesaria para la buena edificación de tu pueblo y de tu iglesia. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. A este mensaje yo le puse como título: cuando el desierto es una bendición. Cuando el desierto es una bendición. Y sabe de qué, hace algunos años, ahí donde atrás de mi casa, que es la de ustedes, había un terreno baldío muy grande. Y de pronto empezaron a llegar maquinaria pesada, tractores, carpilas, excavadoras, en fin. Y empezaron a limpiar todo ese terreno que estaba lleno de de hierbas, gobernadoras, nopales, en fin, lo que se da en esta área, ¿no? Y empezaron a limpiar y duraron mucho tiempo, duraron meses limpiando ese terreno, puesto que estaba muy grande. Un día que andaba mi esposa por ahí en el patio, en la parte de atrás, por el otro lado de la barda andaba un hombre con unos planos. Y cuando ve a mi esposa, le habla y le dice: venga, déjeme le enseño lo que vamos a hacer aquí. Se arrima mi esposa y este hombre le empieza a enseñar los planos y le empieza a decir: mire, vamos a construir casas, va a haber tantas cuadras, va a haber tantas calles, va a haber una entrada por este lado, va a haber otra entrada por aquel lado. Y le empieza a explicar este hombre cómo iba a quedar todo ya cuando estuviera construido.
Para esto, en la orilla, en la calle, en la banqueta, estaba un anuncio grande, donde estaban publicando lo que en un futuro iba a ser ahí. Y decía, Haciendas de Anthony. Y luego abajo con letra roja decía, coming soon, ¿verdad? Próximamente. Pasan unos días y andando yo por ahí afuera, pasa una persona y me dice, ¿ya supo que nos van a construir unos departamentos acá atrás? Y le digo yo, no sé, le dije, yo lo que tengo entendido es que van a construir casas. Dice, no, van a construir departamentos. Dice, y en el espacio que está detrás de su barda, dice, van a hacer un drenaje abierto. Dice, así que va a estar ahí dura la situación, porque los departamentos va a venir mucha gente. Y me empezó a decir cómo iba a estar la situación. Dice, es que yo conozco a todos los constructores y yo sé que aquí van a construir unos departamentos. Dice, porque yo conozco a todos los constructores. Y me empieza a mencionar compañías constructoras. Y me daba un nombre y me daba otro. Yo no sé si era cierto o no, pero me decía muchos nombres. Yo conozco a tal compañía y conozco a tal compañía. Decía, yo los conozco a todos. Dice, pero estos, los de Coming Soon, dijo, estos no son buenos, yo los conozco. Él pensaba que Coming Soon era una compañía. Pero él me estaba afirmando que él conocía a todas las compañías y que él sabía lo que se iba a construir. Y él dijo, pero estos, dijo, los de Coming Soon no son buenos, yo los conozco. Esta persona pretendía conocer al constructor y también pretendía saber cómo iba a ser la obra terminada. Y en esa misma situación pudiéramos estar muchos creyentes del pueblo de Dios. El constructor de nuestras vidas es Dios. Y al igual que esta persona, podemos pensar que lo conocemos. Y es más, lo podemos afirmar. Si yo ahorita hago una pregunta, ¿quién conoce a Dios? Y todos me van a decir que sí. Y es una realidad hasta cierto punto. Porque Dios es eterno. Porque Dios es infinito. Porque Dios es majestuoso. Porque Dios es grande. Porque Dios es todopoderoso. Y porque usted y yo estamos limitados. Usted y yo podemos conocer un ápice de Dios. Usted y yo podemos conocer una mínima cosa de Dios, pero pretendemos conocerlo. Y a veces somos capaces de decir, es que Dios va a hacer esto de esta manera. Pero la Biblia dice que sus caminos son inescrutables. Es decir, no están definidos, porque Él es misterioso. Porque nosotros con nuestra mente finita y limitada no podemos alcanzar a entender la grandeza de Dios. Así que podemos caer en la situación de esta misma persona. Pensamos que conocemos al constructor de nuestras vidas y a veces pensamos que conocemos la obra terminada en nosotros mismos. Usted y yo estamos en construcción. Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Estamos en proceso, estamos en construcción, estamos en obra negra. ¿Sí? Usted y yo no conocemos los planos terminados, pero Dios sí. Dios es el único que conoce los planos ya terminados. Es el único que dice, tú vas a la obra terminada en ti va a ser esta y va a ser así y va a ser así. Así como aquel hombre le decía a mi esposa, va a haber tantas casas y va a haber tantas calles y va a haber tantas entradas. Porque aunque ante los ojos de la gente no se veía nada, él sabía cómo iba a estar terminado. De la misma manera Dios. Usted y yo no podemos saber, no podemos alcanzar a ver todo lo que Dios puede hacer con usted y
conmigo. Así que Jacob, en este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando de Jacob. Y Dios le habla y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y donde me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de su nacimiento. Pero Dios le está diciendo: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra. Le está dando un lugar y le está dando un momento que pasó en ese lugar. Le está hablando de Betel, donde ungiste la piedra. Así que Dios le está trayendo a memoria algo que había pasado antes y algo que Jacob había hecho. Así que si nos remitimos al capítulo 28 del mismo libro de Génesis, ahí en el versículo 10, la historia cuenta: Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dios había hecho pacto con Abraham y con Isaac, diciéndoles que cierta porción de tierra iba a ser heredad para ellos y para su descendencia. Decía: y tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Van a ser innumerables, van a ser muchos, y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti, en tu simiente. Ese pacto había hecho Dios con Abraham y con Isaac. Pero también alcanzaba a Jacob. Resulta que Jacob era un hombre que, aunque su padre y su abuelo fueron grandes hombres de Dios, hasta ese momento de su vida Jacob había sido un hombre. De hecho, el nombre Jacob quiere decir usurpador. Jacob había robado la primogenitura de su hermano, le había robado la bendición. El hermano de Jacob, Esaú, estaba tan molesto con Jacob que lo quería matar. Entonces los papás, Isaac y Rebeca, le dicen: sabes qué, vete para Padán Aram, allá tenemos familiares, vete para allá, cásate, pero vete de aquí porque tu hermano te quiere matar. Y se va. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 10, capítulo 28, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice la Biblia que se duerme sobre la piedra. Imagínense la situación emocional de Jacob. Nunca había dependido de Dios, aunque había oído de Dios. Sabía que su papá tenía un Dios, sabía que su abuelo tenía un Dios, pero él nunca había dependido de Dios. Todo lo que él había hecho, lo había hecho por sí mismo. Todo lo había hecho bajo su propia dirección. Todo lo había hecho bajo sus propios méritos. Todo lo había hecho bajo su propia raciocinio. Su hermano lo quiere matar. Dice la Biblia que cuando va por ese lugar es un desierto y le llega la noche. Así que emocionalmente Jacob está taladrado, está angustiado, está preocupado. ¿Qué va a pasar con él? Es la primera vez que sale de su casa, nunca había salido de su casa y ahora está solo en un desierto. Los desiertos en nuestra vida pueden significar esas cosas que no quisiéramos que vinieran, pero que de pronto están ahí. Tal vez Jacob no quería estar en el desierto, pero llegó ahí de noche, con la oscuridad, con la soledad, con la angustia, con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y no llevaba nada, no traía nada. La Biblia no registra que llevaba algo. No tenía nada, pero se encuentra una piedra. Agarra la piedra y se acuesta en ella y ahí se duerme, arriba de una piedra. Y la Biblia nos narra que sueña, y sueña una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y por esa escalera subían y bajaban ángeles. Y en lo más alto de la escalera estaba Dios, y Dios le habla. Y en ese sueño Dios le da más promesas. Y vemos en el versículo 15 – de ahí de capítulo 28.
Cuando Dios le habla a Jacob y que Jacob está dormido, le dice: he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Ahí, a esta tierra te voy a volver a traer. Dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya contigo, hasta que haga contigo lo que yo dije que iba a hacer. Mientras tanto, yo voy a estar contigo. Te voy a guardar. Por donde quiera que tú vayas, yo te voy a guardar. Yo te voy a cuidar. No debes de tener miedo, porque yo voy a estar contigo en cada momento y en cada lugar de tu vida. En cada decisión que tú tomes, yo voy a estar ahí contigo. Y es cuando uno puede entender al salmista cuando decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que Dios le da esas promesas a Jacob y le dice: yo estoy contigo. Pero fíjese que se lo dice en un presente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una semana esa palabra era vigente: estoy contigo. Dentro de un mes seguía siendo vigente: estoy contigo. Dentro de un año sigue siendo vigente: estoy contigo. Dentro de 5 años sigue siendo vigente: estoy contigo. En medio de la enfermedad sigue siendo vigente: estoy contigo. En medio de la angustia, en medio de la desesperanza, esa palabra sigue siendo vigente: yo estoy contigo. ¿Por qué no le da un aplauso a su Señor? Así que le dice: te voy a volver a traer a esta tierra. Dice: ahí donde tú ungiste esa piedra. Entonces Jacob está dormido cuando oye esas promesas de Dios. Y dice el versículo 18, dice: y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Al derramar aceite encima de alguna cosa, es que la estaban bendiciendo, la estaban ungiendo. Repito, Jacob no tenía nada, tenía una piedra y la bendice. La situación, las circunstancias de Jacob eran las mismas. El desierto ahí estaba, la soledad ahí estaba, la piedra ahí estaba. Las circunstancias externas de Jacob eran las mismas, pero había habido un cambio en su interior, porque Dios le había dado una palabra. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, tú cambias. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tu corazón es diferente. Cuando tú recibes una palabra de Dios, las circunstancias internas son diferentes para ti, porque una palabra de Dios puede romper yugos, puede romper cadenas, puede sanar a un enfermo, puede libertar a un cautivo. Una sola palabra de Dios te puede cambiar tu corazón. Así que aunque las circunstancias externas de Jacob eran las mismas, él había sufrido un cambio interno. Él no se quejó por la piedra, él la bendijo. Y era lo único que tenía. Y esto nos enseña que Dios en algunos momentos nos va a probar para ver si somos capaces de bendecir lo poco que tenemos. Voy a repetirlo. Dios a veces nos prueba para ver si somos capaces de bendecir lo poco que tenemos. Yo no veo que Jacob se haya quejado. Yo veo que bendice una piedra. Él se pudo haber quejado, pero bendijo. Usted y yo podemos quejarnos y nos quejamos de muchas cosas, pero yo le puedo decir a usted que deberíamos cambiar la queja en agradecimiento. ¿Cuál es tu queja? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Agradece que no eres viudo.
¿Quién es tu queja, joven? ¿Tus papás? Agradece que no eres huérfano. ¿Cuál es tu queja? ¿Tu trabajo? Agradece que no eres desempleado. ¿Cuál es tu queja? Cámbiala en un agradecimiento y bendice lo que Dios te ha dado, aunque sea poco. Cuando mi hija Ana estaba chiquita, ella no podía hablar. Había letras que ella no podía pronunciar. La R, la J, había muchas. Y mi esposa y yo empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar por ella. Cuando entra a la escuela, se batallaba para entenderle porque, por ejemplo, para decir la S no la podía pronunciar, para decir sí decía ti. Entonces entra a la escuela y las maestras no le entendían, pero Arely estaba en el mismo salón de Ana, así es que Ana llevaba a su intérprete. Agarraba a Arely y luego ya le decía a la maestra lo que le quería decir, y luego Arely, como sí le entendía, Arely le interpretaba y ya le decía a la maestra, pues es que Ana quiere decir esto. Resulta que a Ana la querían declarar como de lento aprendizaje, pero no es que era de lento aprendizaje, sino que no podía hablar. Así es que seguimos orando, ayunando, y nos pusieron una cita. Nos pusieron una cita para que fuéramos a la escuela, y ese día supuestamente, oficialmente le iban a declarar como de lento aprendizaje y le iban a cambiar de clases. Pero resulta que ese día en la mañana, antes de que fuéramos a la cita, Ana empieza a hablar todo. Empieza a hablar todas las letras que ella no podía mencionar, les empieza a mencionar y empieza a hablar de una manera clara, que hasta la fecha sigue hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Si una de sus características de mi hija es que habla y habla y habla y habla. Ahora el problema es que en las escuelas siempre se quejan de que habla mucho. Y yo platicando con el subdirector, porque siempre era la misma queja de todos los maestros, es que habla mucho y es que habla mucho. Y un día yo hablé con el subdirector y le expliqué el problema que había tenido Ana. Y yo le dije, mire, yo no le puedo decir que se calle. Sería contradictorio que duré años orando y ayunando para que hablara, para ahora decirle que se calle. Yo estoy agradecido, para usted es una queja, para mí es un agradecimiento que mi hija hable. De esa misma manera, usted y yo podemos cambiar la queja en un agradecimiento. Jacob bendijo la piedra y ahora Dios le está haciendo memoria, le está diciendo, yo soy el Dios de Betel, allí donde tú ungiste la piedra. Ya habían pasado muchos años, pero Dios se lo trae a memoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos está viendo a usted y a mí. Jacob, en ese momento que está solamente con la piedra, recibe una palabra de Dios y bendice la piedra, pero Dios desde los cielos lo estaba viendo. Y no solamente lo estaba viendo, lo estaba oyendo, porque Jacob le hace un voto a Dios y Dios le vuelve a decir, vete a Betel, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. No solamente lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Porque muchas veces Dios nos está probando para ver cómo reaccionamos en cada situación. Jacob no sabía que en ese preciso momento se estaba escribiendo la Biblia. Y Dios, dice la Biblia, que tiene sus ojos puestos sobre buenos y malos, nos está viendo y nos está probando para ver cómo reaccionamos. Porque también usted y yo estamos escribiendo un libro. En el cielo se están escribiendo su libro y el mío. Y ahí va a decir, tú te quejaste cuando te di aquello. En vez de agradecerme, te quejaste. Tú te quejaste por la casa que me pediste y que no te la di al tiempo que tú querías. Tú te quejaste porque te enfermaste. Tú te quejaste porque Dios está escribiendo las memorias. Entonces Dios nos prueba. Ese momento para Jacob era un momento muy duro para su vida.
Era un momento, repito, de angustia, de incertidumbre, de soledad. Pero es en esos precisos momentos donde usted y yo conocemos más a Dios. Y Dios estaba interesado en que Jacob lo conociera a él. Y lo está viendo y lo está escuchando. Jacob unge la piedra y dice la Biblia que la pone por señal. Pero en el versículo que leímos le dice: vuélvete a tu tierra. Yo soy el Dios de Betel, allá donde ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Vuélvete a esa tierra. Cuando Jacob está en ese día de angustia, cuando Dios le habla, le dice: yo te voy a volver a traer a esta tierra. Y pasan muchos años. Jacob sigue su camino, se casa, nacen todos sus hijos, le nacen nietos, le nace una familia. Pasan muchos años cuando Dios le habla y le dice: regrésate a Betel, allá donde ungiste la piedra. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Te volveré a traer, le había dicho, te voy a volver a traer a esta tierra. Es decir, Dios tenía un propósito con Jacob. Usted y yo no podemos escoger las circunstancias que vamos a vivir, pero sí podemos escoger la actitud con la que las vamos a enfrentar. Repito, usted y yo no podemos escoger las circunstancias que vamos a vivir en nuestra vida, pero sí podemos escoger la actitud con la que vamos a enfrentar esas circunstancias. Así que Jacob decide enfrentar esa circunstancia de una manera buena, con una buena actitud. No se quejó. Dios le dio una palabra y la recibió. Hubo un cambio en su vida. Y este hombre, Jacob, que nunca había conocido a Dios, que nunca había dependido de Dios, sufre una transformación. Porque de ese momento en adelante fue un parteaguas para la vida de Jacob, así como para muchos de nosotros es un parteaguas el haber conocido a Dios. Cuando tiene ese sueño, que está la escalera de la tierra al cielo, ángeles subiendo y bajando, cuando él se da cuenta, dice: aquí estaba Jehová y yo no lo sabía. Pero él cambia, él tiene un cambio. De ese momento en adelante podemos ver la vida de Jacob, que es un hombre diferente. Ahora ya no es un hombre que se rige por sí mismo. Ahora es un hombre que empieza a depender de Dios. Y Dios le había dicho: te voy a volver a traer a esta tierra. Y llega el momento. Pasaron muchos años, pero ahora le dice: ahora regrésate. Y se regresa Jacob. Se regresa para esa tierra. Le dice Dios: ahí donde me hiciste ese voto. Dios se le manifiesta a Jacob. Pero no solamente se le manifiesta Dios a Jacob, sino que Jacob hace un voto a Dios, es decir, un compromiso. Así que hay una reciprocidad. Yo te estoy dando promesas, pero tú te estás comprometiendo conmigo. Y Dios es lo que busca en nosotros: compromiso. Que tengamos un compromiso con Dios. Porque a los que servimos de alguna manera en la iglesia, es muy posible que pudiéramos tener más compromiso con lo que hacemos que con Dios. Podemos tener más compromiso con el instrumento que toco que con Dios. Puedo tener más compromiso con el púlpito que con Dios. Puedo tener más compromiso con los baños que con Dios. Puedo tener más compromiso con el estacionamiento que con Dios. Puedo tener compromiso con tantas cosas antes que con Dios. Pero Jacob hace un voto, se está comprometiendo con Dios. Así que en ese momento nace una relación que no existía. Una relación donde Dios le dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Donde quiera que tú andes, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar. Y es más, te voy a volver a traer a esta tierra. Cuando Jacob empieza a regresar, él ya no es el mismo.
Ahí en el capítulo 35 de Génesis, del verso 1 al 3, vea lo que dice. Dijo Dios a Jacob. Vea la diferencia. La primera vez que había salido Jacob de su casa, no le dijo Dios, le dijo su papá y le dijo su mamá. Ahora Dios le está diciendo: levántate, sube a Betel, allá aquella tierra, quédate allí y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le habla y le dice: levántate, ve a Betel y haz un altar. Y vea lo que dice el versículo 2. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice: y levantémonos, subamos a Betel y haré allí un altar. Podemos darnos cuenta, hermanos, de que un toque de Dios puede transformar a cualquiera. Jacob fue transformado porque cuando regresa a Betel ya no era el mismo. Antes Jacob era rebelde. Antes Jacob levantaba las manos para protestar, ahora levanta las manos para adorar. Porque va y levanta un altar a Jehová. Un altar donde ofrecían holocaustos, donde ofrecían sacrificios, donde adoraban, donde alababan. Ya no es el mismo rebelde. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios puede transformar un rebelde en un adorador. Dios tenía la intención de que Jacob volviera a la tierra. ¿Sabe para qué? Para que viera que ya no era el mismo, que había sufrido una transformación, que había sufrido una metamorfosis, de que Dios estaba obrando en el corazón de Jacob. Y aun cuando habían pasado muchos años, Jacob se había convertido en un adorador. Ahora va y levanta altares, pero dirigido por Dios. Dios le dijo: ve. Sí, Señor, yo voy. Ya no era el rebelde, ahora es obediente. Ya no era aquel que se dirigía por sí mismo, ahora Dios lo está dirigiendo. Dios le dijo: levántate, ve y haz un altar. Así que Jacob había conocido tanto a Dios, había conocido más a Dios. ¿Y sabe dónde lo conoció? En los momentos difíciles. En ese desierto Jacob conoció más a Dios. Usted y yo, es cierto que conocemos a Dios en la intimidad, y es extraordinario estar en la intimidad con Dios, y ahí le conocemos. La Biblia dice que es en ese momento donde Él nos hace conocer sus pactos, pero también en los desiertos. En los desiertos es donde usted conoce más a Dios. Es en una enfermedad donde usted experimenta la sanidad de Dios, donde usted conoce al Dios sanador. Porque una cosa es saber que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Otra cosa es experimentar que Dios lo hizo. Yo sé que Dios puede sanar a un enfermo, pero el enfermo que es sanado por Dios ya experimentó que Dios lo sanó. Todos sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no todos hemos experimentado todo de Dios. Lo sabemos a nivel psique, a nivel mente, como información, pero no lo hemos experimentado, no lo hemos conocido. Yo le puedo decir, y muchos sabemos, que Dios puede poner muelas o puede rellenar muelas. Habrá quien no lo crea, muy su cosa, pero yo lo he experimentado porque yo tengo una muela que Dios me rellenó. Mi esposa tiene 10. Una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo. Jacob experimentó a Dios, lo conoció, y Dios le dijo: estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Hasta donde tú vayas yo voy a estar contigo, pero te voy a volver a traer otra vez para acá. Así que cuando lo vuelve a traer, ya no es el mismo. Ahora es un adorador. Ahora está cambiado. Y no viene solo, trae a su familia, los trae a todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito con Jacob, así como lo tiene con usted
y así como lo tiene conmigo. Porque Dios un día lo va a regresar. Tal vez de donde Dios lo sacó. ¿Sabe para qué? Para que los demás vean que Dios ha hecho una transformación en usted. Para que ellos vean que Dios lo ha transformado, que usted no es el mismo, pero que sigue en proceso. Y que esos momentos difíciles son los que nos ayudan a conocer a Dios. Porque a veces cuando queremos conocer a Dios y le decimos: Señor, yo te quiero conocer más, y viene una prueba y no queremos las pruebas. Después estamos orando para que se vaya la prueba, sin conocer a Dios. El propósito de este mensaje es que nos demos cuenta de que conocemos a Dios muy poco y necesitamos conocerlo más. Necesitamos experimentar a Dios en todas sus facetas posibles, porque Dios tiene muchas facetas, tiene muchas características. Pero repito, a veces lo conocemos nada más de manera intelectual. Yo sé que Dios puede poner brazos, yo lo sé. Yo sé que Dios puede poner una nariz, yo lo he visto en mi hijo. Mi hijo nació sin nariz y Dios le puso una nariz. Yo lo he experimentado. Si alguien me dice: Dios les puso un brazo a alguien, yo lo creo, porque yo vi que Dios puso una nariz. Pero una cosa es saber que Dios lo puede hacer y otra cosa es experimentar que Dios ya lo hizo. Y usted y yo necesitamos conocer más a Dios, y más en estos tiempos, porque los tiempos son duros, los tiempos son difíciles. Usted y yo necesitamos cada vez buscar más a Dios. A mí me sorprende mucho. Fíjese ahí en el versículo número 35. Perdón, en el capítulo 35, en el verso 10. Después de que Jacob hace el altar, le dice Dios: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y Jacob ya no era el mismo. Jacob era otra persona. Los planos los tenía Dios. Los planos de la vida de Jacob los tenía Dios. Los planos de su vida y de la mía los tiene Dios. Y así como a Jacob lo veían, y a lo mejor no le veían así como que mucho futuro, usted y yo estamos en lo mismo. Usted me puede ver a mí y yo lo puedo ver a usted y decir: híjole, no, pues sí está difícil la cosa. Pero Dios tiene los planos. Dios sabe cómo va a terminar la obra en usted. Dios sabe que usted no va a terminar así como está. Dios sabe que vienen más cambios para su vida. Dios sabe que tiene más cosas para darle que usted que pedirle. Dios sabe que tiene muchas bendiciones por delante para usted y para su familia. Esto que usted y yo estamos viendo no es el todo. Estamos viendo solamente el terreno que lo están limpiando, pero falta la construcción, falta el final, falta la obra terminada. Y Dios no va a terminar con usted ni conmigo hasta que haya hecho lo que Él dijo que iba a hacer. Así que con esa palabra que también le había dado Dios a Jacob, que le dijo: no te voy a dejar hasta que haya terminado lo que yo dije que iba a hacer. Quédese con esa palabra. Usted no se va a quedar así. Jacob no se quedó en el desierto. Salió del desierto conociendo más a Dios. Y Jacob no tuvo una vida fácil, pero se convirtió en un adorador. Si vemos la vida de Jacob, vemos que tiene muchos problemas. Los propios hijos le desaparecen a José y él piensa que está muerto. Y pasan los años, pero él sigue sin quejarse. Él sigue sin quejarse de Dios. Y pasó muchas circunstancias, pero él seguía dependiendo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conoció a Dios. Y dice la Biblia, fíjese bien, ahí en el capítulo 46 de Génesis, verso 2 al 4. 46 de Génesis, verso 2 a 4. Ya habían pasado muchos años. José ya estaba perdido. Jacob lo tenía por muerto. Imagínese la vida de Jacob sabiendo que perdió un hijo que estaba muerto. Él pensaba que estaba muerto. Los que saben dicen que la pérdida de un hijo es
uno de los dolores más grandes o de los peores que una persona puede tener. Jacob tenía ese sentir de que su hijo estaba muerto. Él pensaba que estaba muerto, habían pasado muchas cosas en su vida, ahora está atravesando hambre. Pero él seguía dependiendo de Dios, él seguía levantando altares. Y vea lo que dice aquí la palabra en el versículo 2, dice: y habló Dios a Israel. Dios le dijo que nunca lo iba a dejar, y Dios le sigue hablando. Jacob, ahora Israel, sigue conociendo a Dios en las circunstancias difíciles. Y Dios le dice a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Había hambre en la tierra, no había que comer. José ya estaba en Egipto, era el segundo del faraón. Y nada más en Egipto había comida. Van los hermanos de José, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y van y les dice que traigan al papá. Cuando van y le dicen que lo quieren ver en Egipto, él tenía miedo, como usted y yo podemos tener. Pero Dios le habla, le dice: no tengas miedo, acuérdate que yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, yo te voy a proteger. No tengas miedo, porque ahí donde tú tienes miedo a ir, yo te voy a hacer grande. Ahí donde tú tienes miedo de pararte, yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahí donde tú tienes miedo a ir, yo voy a cumplir mi propósito. Porque yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Así que Jacob va. Ya habían pasado muchos años, pero seguía dependiendo de Dios y seguía conociendo a Dios en las cosas difíciles. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La historia es muy larga, pudiéramos hablar mucho de Jacob, pero el tiempo es corto. ¿Sabe qué es lo que pasa? A fin de cuentas, Dios cumple el propósito que tenía para Jacob. Se va a Egipto, ve a José y pasa todo lo que sabemos que pasó en esa historia. Pero ¿qué hubiera pasado si Jacob desobedece a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Jacob no oye a Dios las instrucciones que le da? La Biblia hubiera cambiado de rumbo. ¿Sabe por qué su vida y la mía a veces cambia de rumbo? Porque no escuchamos a Dios. Si Jacob no oye a Dios y le obedece, la Biblia hubiera tomado otro rumbo. No estarían las 12 tribus de Israel, no estaría la tribu de Judá, que es de donde viene la simiente de Jesús, nuestro Salvador. Imagínese todo lo que hubiera cambiado el rumbo de la historia si Jacob no hubiera escuchado a Dios. Usted puede cambiar su historia si escucha a Dios. Usted puede cambiar la historia de su descendencia si usted escucha a Dios. Usted puede cambiar la historia de generaciones si usted es obediente a Dios. Usted puede cambiar el rumbo de muchas vidas si usted conoce a Dios en medio de los desiertos. El tiempo ya me ganó, me quedaron algunas cositas, pero vean qué tremendo es el cambio que Dios había hecho en Jacob. Ese momento donde unge la piedra fue un parteaguas en Jacob. Empezó a conocer a Dios cada vez más. En cada desierto, ese desierto le ayudó a conocer a Dios y nunca se apartó de Dios. Se convirtió en un adorador. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué me bendice mucho? El libro de Hebreos. Yo creo que no, con esto termino. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 21, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno
de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. A mí me bendice mucho porque siendo un hombre que era, siendo un hombre rebelde, siendo un hombre que nunca se había sometido a Dios, adoró al Señor en el último momento de su vida. El último aliento de la vida de Jacob fue para adorar a Dios, porque se convirtió en un adorador y nunca dejó de serlo, porque sabía que la adoración que él podía darle a Dios era lo mejor que él le podía dar de su vida. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que conocer a Dios en cada situación, por muy difícil que parezca, porque Dios está con nosotros, porque Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar, porque es en esos momentos tan difíciles de la vida donde usted y yo podemos conocer más a Dios y podemos adorarlo. Me bendice mucho darme cuenta que Jacob murió adorando a Dios. Quiere decir que su corazón realmente fue transformado. Su corazón y el mío necesitan una transformación así tan grande, para que en medio de las circunstancias, en vez de levantar las manos para quejarnos, levantemos las manos para adorar. Por muy difícil que sea la circunstancia, podemos adorar a Dios. Se lo digo con convicción y se lo digo con autoridad. He tenido 2 experiencias con 2 hijos muertos adorando a Dios. Un niño en mis brazos que me lo entregaron muerto, y en ese momento empezamos a adorar a Dios, mi esposa y yo. Cuando a Aarón lo iban a desconectar, mis pastores, mi mamá, mi hermano Alberto y yo estuvimos adorando a Dios cuando lo estaban desconectando. Y no murió en ese momento, murió después. Pero también cuando murió Aarón, volvimos a adorar. Nadie me puede decir a mí que no se puede adorar a Dios en una situación difícil. ¿Qué situación más difícil puede ser que tener a tu hijo muerto en tus brazos y cantarle a Dios? Jacob adoró en el último momento de su vida. Se convirtió en un adorador y conoció a Dios. ¿Su vida fue fácil? No. Ni la de usted ni la mía. Pero es en esos precisos momentos de angustia, de incertidumbre, de desesperanza, de enfermedad, donde Dios se va a manifestar a tu vida. Y tu corazón puede estar roto, tu corazón puede estar hecho pedazos, pero Él sigue siendo Dios. Así que yo le pido que si está pasando una situación difícil, permita que Dios se manifieste a su vida. Dese la oportunidad a sí mismo de conocerlo más, y lo va a conocer, y va a tener la convicción que tuvo Jacob, de decir: yo antes no me dependía de nadie, dependía de mí mismo, pero ahora dependo de Dios. Porque cuando usted depende de Dios, usted tiene la convicción de decir: ok, está pasando esta situación, pero no me preocupo, porque yo sé que Dios va a hacer algo. No me preocupo porque Dios me va a sorprender. No me preocupo porque yo sé quién es Dios. Y es la misma promesa que le hizo Dios a Jacob, es la que tenemos usted y yo.
que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele un fuerte aplauso a su Señor. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y venga al altar. Jacob levantó un altar cuando ya conocía a Dios. Usted conoce a Dios. Usted conoce a Dios, venga al altar. Y si hay algo en su corazón que le esté preocupando, si hay algo en su corazón que usted diga: Señor, no sé qué hacer, si hay incertidumbre, si hay esa oscuridad que había en Jacob cuando estaba en el desierto. Benditos desiertos.